Amigos de YouTube, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y estoy, como siempre, como cada semana, con mi amigo Yogari Puyol. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo y con todos los que me dices que nos están escuchando. Pues muy Sí, bien. claro, son siempre, cada semana se van sumando más seguidores al canal para ver tus videos. Y bueno, antes de comenzar esta semblanza biográfica, que es una serie de cortos, de cápsulas para hablar de tu vida como creyente, tu transición a ser no creyente y parte de todas las investigaciones en cuanto a la literatura comparada que has hecho a lo largo de toda tu vida como investigador. Pero quiero contarles a los amigos que hay una nueva página en Facebook que tiene el mismo nombre de este canal de YouTube, la pueden buscar, se llama Investigando la Historia, acá en la pantalla va a aparecer, y todo el material que esté acá en mi canal de YouTube, el material de Yogari Puyol, todas las entrevistas, esta misma serie de videos de la biografía de Yogari, van a estar en esa página de Facebook para que todos se puedan unir, darle like, seguirla y seguir este trabajo que estamos haciendo. Así que comenzamos, mi querido Yogari, ya que vamos a hablar de tu vida, de antes, del proceso antes de la transición en tu vida religiosa. Tengo una primera pregunta que es sumamente importante. Quiero saber cómo fue el comienzo de tu vida espiritual, religiosa, como creyente, ya que sabemos que tú estudiaste para ser sacerdote en el seminario de Vic 7 años. Bueno, pues mi vida espiritual es algo que he pensado muchas veces que podría decir que es un misterio. Sí, hay algo en mí muy especial que yo desde siempre quise ser sacerdote. Algo muy especial. Pero en cambio, por ejemplo, nunca fui monaguillo, no, es algo muy especial, que yo era pues una persona creyente, o sea, creyente de lo que nos decían de la religión católica y, y no iba, digamos, como con mis compañeros que iban todo el día pues, a la iglesia con las actividades de la iglesia o por ejemplo, que eran para cantar y yo en cambio pues me acuerdo perfectísimamente que un día dos compañeros míos de infancia pues me arrastraron hasta la iglesia porque querían que yo formara parte de eso, de los monaguillos. Y entonces yo me resistí y me dejé llevar hasta la puerta de la iglesia y entonces allí pues puse el pie y me separé de ellos. No quise hacer eso. Todavía no sé por qué, pero no es nada racional, sino simplemente algo impulsivo. Pero en cambio, pues yo quería ser sacerdote. Y cuando fui a estudiar en Barcelona con los escolapios, pues me acuerdo que yo se lo dije también a un sacerdote, pues de esa religión, bueno, de esa orden religiosa de los escolapios, y yo le dije que quería ser sacerdote y él estaba muy contento y dijo, bueno, pues entonces querrás ser padre escolapio. Y yo le dije, no, no quiero ser eso. Ah, no, no. Yo quiero ser sacerdote de parroquia. Pero es algo muy curioso porque eh, yo estaba viviendo eso sin ninguna contradicción interior y como si estuviera yo programado para eso. Y esto todavía pues está en mí, que no lo comprendo por qué tenía esa idea desde siempre. Muy bien, pues bueno, pero entonces sigamos. Yo hice mis estudios y en aquel momento en España pues la mayoría de edad era los 21 años. Y, y entonces cuando yo acabé el bachillerato, que tenía 16 años, pues le comuniqué a mi padre pues que tenía ganas de entrar en el seminario y ser sacerdote. Y mi padre me dijo,
tú quieres ser sacerdote para no tener que trabajar. Y yo le dije, ¿cómo? Faltaría más. Y entonces me dijo, no, no, eres demasiado joven. Y entonces, pues, eh, fui yo a trabajar en un taller mecánico. O sea que 17, 18, hasta los 19 años. Y a más de eso, de ese taller mecánico, pues fui a, bueno, en Barcelona que eh, hay una, como una especie, digamos, es una universidad laboral, ¿no? O sea, y fui también allí y estuve el primer año y me dieron, bueno, aprobado, haciendo 500, 500 ¿qué hice? Problemas de matemáticas, de física y de química, y muy bien. Esperando que mi padre pues me dejara ir al seminario. Y cuando tenía 19 años, pues mi padre, al ver que yo todavía continuaba con esa idea, pues me dijo, bueno, mira, si quieres, pues puedes ir al seminario. ¿Qué seminario? Pues como yo soy de un pueblo que se llama Taradell, cerca de Barcelona, pues, pero que es de la diócesis de esa ciudad, Vic, pues entonces me dijo, bueno, mira, tú mismo. Y entonces, pues, yo fui al seminario de Vic. Muy bien. Y allí estuve yo 7 años. Y con la idea, eso sí que lo tenía claro, que yo quería conocer muy bien pues, a Jesús, quería conocer muy bien la Biblia y, bueno, pues quedé muy decepcionado porque no salí del seminario casi igual como había entrado en cuanto el conocimiento de la Biblia, del Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, quedé siempre con esa idea de que había estado 7 años en un sitio, pero salía sin un o con un desconocimiento de ese Jesús bíblico. Entonces, por eso Sí. tomas la decisión de viajar a Estrasburgo a estudiar teología. Entonces yo siempre tenía esa idea. Y yo estuve, pues, de sacerdote en varios pueblos de eso, de la diócesis de Vic, y entonces, pues allí conocí a un chico, un amigo, que me dijo que estaba en Estrasburgo y que él pues hacía el control en la frontera alemana con la francesa, hacía el control de unos transportes internacionales. Y entonces me dijo, yo ahora tengo que marcharme de la frontera y si tú quieres, pues puedes, yo te dejo mi lugar de trabajo y estarás allí simplemente haciendo el control de los camiones de ese de transporte y tendrás un pisito y tendrás nada, un dinerito para poder seguir tus estudios. Y yo le dije, bueno, esto es fantástico. Dice, sí, pues porque allí es Alemania, pero estás tocando a la gran ciudad de Estrasburgo, con la gran universidad. Y entonces, pues efectivamente, así fue que yo fui a Alemania, a ese pueblecito, y tuve esa oportunidad de hacer algo muy simple, que era ayudar a los camioneros que pasaban la frontera y entonces me dejaban allí escrito el momento en que pasaban, yo se lo comunicaba a Barcelona y ellos, los de Barcelona, me comunicaban a mí lo que es la carga de retorno, o sea que para que el camión no volviera de vacío, entonces yo localizaba al transportista y entonces le decía, mira, los de Barcelona me están diciendo que ahora has descargado ya esa mercancía y vuelvas a Barcelona, pero tienes que ir a tal ciudad y allí te darán, volverás con el camión cargado. O sea, esto era muy importante. Pues muy bien, esto es lo que me facilitó muchísimo mis estudios.
¿Por qué? Porque pude realizar eso que me había quedado en mi interior, que era conocer el Jesús bíblico. Pero hubo algo que tenía muy claro, que primeramente tenía que conocerme más a mí mismo. O sea, había leído algunos libros sobre lo que es la psicología y entonces pensé que muy bien, iba a esa universidad de Estrasburgo, pero no empecé estudiando teología, sino que me matriculé para los estudios de psicología y entonces también de psicoanálisis. Ajá. Muy bien, y esto es lo que yo hice durante unos 4 años para hacer esos estudios de psicología y empezar con psicoanálisis. Pero en el momento en que yo estuve estudiando el psicoanálisis, entonces pues quedé impresionado por todo lo que es el conocimiento interior de la persona humana, digamos, todo el pensamiento y los, digamos, escritos de Freud. Y uno de ellos me interesó muchísimo por lo siguiente, y es que el profesor dijo que el camino real para llegar al inconsciente eran los sueños. Y entonces aquí sí que hubo el empalme directo con lo que yo sí que conocía. Como cristiano, como sacerdote, sabía pues eso de los sueños, sobre todo, ya no digamos de los sueños del Antiguo Testamento, sino más especialmente el sueño de José. O sea, San José, en sueños, se le anunció que tendría un hijo, etc. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, pues hice ese nexo, esa conexión entre lo que estaba estudiando de psicología, psicoanálisis y el mundo bíblico. Y entonces, pues, empecé algo muy sencillo, que es buscar algún libro, algo que me hablara de los sueños, y encontré efectivamente un libro que es, yo lo tengo, lo compré, y pasando páginas pues leí que en Egipto había habido una persona que se llamaba Mai Tusquet, que estaba en el templo orando y incubando los sueños. O sea, empecé a meterme dentro de esa concepción de que una persona religiosa pues va al templo para incubar. ¿Qué significa? Para prepararse interiormente para recibir el mensaje de la divinidad. O sea que yo quiero ponerme en contacto con la divinidad. Y entonces yo voy al templo y estoy allí esperando un mensaje. Y ese mensaje, pues, venía a partir de los sueños. Entonces me dije, bueno, pues muy bien, ¿no? Y al leer ese libro que hablaba de muchos sueños, pero en ese caso egipcio, pues allí pues leí eso, de que la divinidad se apareció a esta mujer que se llamaba Mai Tusquet. Tendrás un hijo que se llamará Osiris. Y también a su marido, en sueños, pues le dijo, tendrás ese hijo, etcétera, etcétera. Pues aquí esto fue para mí una gran revelación, porque de una forma muy natural uní esos dos mundos. Uní el mundo de lo que es el pensamiento cristiano, el pensamiento psicológico, y algo pues que yo no conocía, que es porque ese cuento estaba escrito, era egipcio y estaba escrito en escritura que se llama demótica, o sea, una de las formas de escritura egipcia. Pues entonces
en ese momento, pues para mí fue como una gran revelación. Fue para mí encontrar un camino que pudiera, digamos, abrirme a un conocimiento que para mí era liberador. Y entonces, pues bueno, como ese cuento pues estaba redactado en egipcio y en escritura demótica, pues entonces seguí algo que nunca hubiera pensado. O sea que empecé a estudiar las dos cosas. En Estrasburgo asistí a las clases y empecé a estudiar egiptología. Y evidentemente que para estudiar egiptología, pues en profundidad, pues entonces estás iniciado a lo que son los jeroglíficos. Muy bien. Pero ese cuento, como estaba escrito en demótico, en Estrasburgo no se enseñaba. Y sí que se enseñaba, en cambio, en París, en la Sorbona de París, y yo pues me preocupé de cómo se podía ir allá, etcétera, y entonces pues me decidí a tomar el tren por la noche y llegar a París a las 8 de la mañana y presentarme a la Sorbona, y allí con la profesora Madame Françoise de Senival, pues iniciarme a esa escritura y a esos conocimientos de tipo demótico. ¿Para qué? Para poder lo que ha resultado ser lo que he hecho y ha sido mi tesis doctoral, o sea, literatura comparada. ¿Qué significa literatura comparada? Pues simplemente algo muy sencillo. Tomar los textos del Evangelio en griego, que están en griego, y cotejarlos con las escrituras de ese cuento egipcio, porque eso que he estado explicando de ese sueño forma parte de esa literatura egipcia, y son los cuentos egipcios. Y ese cuento es el cuento de Senme. Y hay dos, el cuento de Senme I y el de Senme II, pues este es el cuento de Senme II, que explica precisamente eso. Explica que la divinidad habla a una pareja que es Maitusquet, que luego, estudiando la egiptología, Maitusquet, pues resulta que se traduce por la llena de gracia, como María, y el marido es Setme, STM, que significa el justo, el que obedece la palabra de Dios, y San José llamado el justo. O sea que cada cosa que iba estudiando me iba dando pues ánimos y no me hacía retroceder para nada, como hasta ahora. De todo lo que empecé allí estudiando pues la egiptología y estudiando pues las relaciones con el Nuevo Testamento, hasta el día de hoy, que ya son, me parece, 40 años, pues nunca he encontrado nada que me hiciera retroceder, sino al revés, pues afianzarme en mi descubrimiento, que evidentemente esto fue esos conocimientos de literatura comparada y de comparar el Evangelio, el Nuevo Testamento con esos textos egipcios, claro, pues provocaron en mí pues algo muy importante, que es tocaron mi fibra de fe cristiana o de fe en lo que yo, pues como sacerdote, pues vivía. Y esto poco a poco pues hizo, digamos, transformar mi pensamiento, mis sentimientos, y llegó un momento cuando me pareció a mí que ya tenía muchísimas cosas en mi interior que desbarataban, o sea, mi fe cristiana, y en cambio afianzaban mi posición de una persona, pues digamos, no atea, porque a mí me parece que una persona un día me dijo, usted como una persona, me dijo, una persona inteligente como usted, ¿cómo es que no es ateo?
yo pensé inteligente, no sé si soy inteligente, pero no llego a tanto, pues, ¿por qué tengo que ser ateo? Porque a mí me parece que el que es ateo, pues dejarle en paz. O sea que es, yo no vivo de eso. Cuando me preguntan, ¿usted cree en Dios? Yo creo en, si Dios existe, creo en su obra. Creo, pues entiendo, es más fácil intentar amar a las personas que amar a Dios. Para mí, amar a Dios no comprendo. En cambio, amar a las demás personas me parece que es un camino más fácil. Pues entonces, si todo lo que está en el mundo ha sido creado por ese Dios, pues empecemos haciendo eso. Empecemos a amar su obra. Y ya está. Y luego si existe o no existe, que esto ya es un problema que los filósofos pues les está saliendo humo por la cabeza y todavía nadie ha dado una definición de Dios. Se dice es el inefable, pues vale, dejémoslo así. Si es el que no, el inefable, dejémoslo. Pero muy bien, pues entonces, claro, llegó un momento en que se provocó en mí pues una contradicción muy importante. Y entonces yo decidí que no podía ya hablar, digamos, predicar o ejercer como sacerdote en algo que yo ya no tenía ningún argumento ni tenía en mí ninguna posibilidad de ser honesto conmigo mismo. ¿Sí? O sea, ese proceso, pues llegó un momento y decidí pues dejar el sacerdocio. ¿Pero eso fue cuando ya estabas en la Sorbona estudiando demótico? ¿O fue después? Bueno, evidentemente después el estudiar demótico fue el principio de, digamos, de mi investigación y entonces pues estuve en esos 10 años que yo estuve en la universidad, pues el cambio fue después de, bueno, casi podríamos decir, pues a los 8 años, a los 9, cuando ya había estudiado eso, esa primera parte de psicología, de psicoanálisis y de exégesis bíblica, y entonces, pues uniéndolo todo, pues pasando por una crisis existencial, entonces, pues eso, llegó el momento que a los el 9º año que yo estaba en la universidad, pues entonces ya había yo decidido que no podía continuar más. Pero luego ocurrió algo especial que no tenía nada que ver con el sacerdocio, sino simplemente con mi carrera profesional, que como mi tesis doctoral era las fuentes egipcias del Nuevo Testamento, pues al principio pues me dejaron ir así. O sea, yo pasé la licenciatura, pasé lo que se llamaba el DEA, o sea, Diploma de Estudios Superiores, y eso lo iba yo aprobando y ya pues preparando el doctorado. Y cuando yo ya estaba para presentar, defender la tesis doctoral, un día apareció algo muy raro, que es que digamos, el responsable de la teología católica de la universidad, entonces, que yo no había visto nunca en mi vida, pero era, digamos, el responsable, pues me llamó en su despacho y me dijo, nada más entrar, él estaba sentado, se llama el decano de la universidad. Entonces, no me dijo ni tan siquiera siéntese que quiero hablar con usted, sino simplemente yo nada más abrir la puerta y estar yo de pie delante de él, él me dijo ¿qué significa esa tesis? ¿Qué significa esa tesis de que el cristianismo viene de los egipcios y de que Jesús pues no existe, etcétera, etcétera? Yo quedé bloqueado porque yo pensaba que, en fin,
lo mínimo que se podía haber hecho es hacerme sentar y decir, amablemente, claro. y decirme, mire, aquí hay muchos alumnos, muchas personas que están haciendo el doctorado, etcétera, y ahora ha llegado su dossier. Ha llegado su dossier encima de mi mesa y ahora me acabo de enterar hace pocos días de que usted está haciendo esa tesis sobre las fuentes egipcias del Nuevo Testamento. Y esto, pues, tendría que explicármelo. Y es lo que me dijo, pero así estando de pie. A ver, demuéstreme eso que está diciendo. Claro, yo quedé tan sorprendido y pensando que yo en un minuto no podía yo demostrarle nada, sino simplemente, pues, y entonces, bueno, él me dijo que yo no podía continuar en la universidad y no se podía aceptar esa tesis doctoral. Y entonces, pues, bueno, sí, me eliminaron de la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Estrasburgo. Eliminado y censurado. Sí, ya está. O sea que se acabó. Allí se acabó, digamos, mis estudios universitarios. Y claro, pues ya está. Pero fue un momento en que, claro, para mí, yo ya estaba pertrechado y fuerte en mis conocimientos y por lo tanto dije, bueno, pues muy bien. Con el título de doctor o sin el doctor me es igual. Pero yo pensé, de la misma forma como se hace doctor honoris causa, pues yo pensé, me han investido ahora doctor de terribilis causa. O sea, sí, es eso. O sea que ya está, ya está. O sea, para mí, yo soy doctor. Terrible, pero en fin, es así. Claro, pues que yo comprendí que me habían dado ese título. Y entonces, a partir de ese momento, yo fui un hombre súper libre. Y ya está. Y entonces pensé que si tanto miedo les daba, pues algo muy importante tenía yo en mis manos. Porque si no, pues no hubieran hecho lo que me hicieron. O sea, fue, digamos, una muerte súbita. Bueno, pues ya está. Y bueno, y no sé si me estoy liando o voy No, contestando a las preguntas. hasta ahora ya me las algo? contestaste. Ya aquí ¿Sí? tenemos listo esta primera parte, sí. Más que ¿Sí? contestado, sí. Buenísimo. Así que lo dejamos para la próxima, para continuar grabando, porque era importante tener claro esta etapa de tu vida, esta transición entre creyente y no creyente, que es lo que la gente quería saber. Y vamos luego, ya próximamente, la otra semana, a meternos, profundizar en tus primeros descubrimientos, porque sabemos que como investigador has tenido enormes y impresionantes descubrimientos. Bueno, pues ahora acabo de vivir todo lo contrario que viví con aquel. O sea, todo es simpatía y benevolencia. Bueno, pues ahora sí que tengo que decir que ahora me estoy investiendo de doctor en. Bueno, muchas gracias. Gracias a los Vale, amigos. Nos vemos la otra semana. Adiós. vale, pues muy bien. Adiós.